mi nombre es Eliot Fuentes. Buenas, mi nombre es Denilson Salazar Rojas. Buenas, mi nombre es Yolanda Ibáñez Alvarado. Hola, mi nombre es Sofía Campos Vargas. Mi nombre es Angelin Molina. Hola, y yo soy Sheila Guzmán Soto. Hola, mi nombre es Fiorella Mora Navarro y soy de la Universidad de Costa Rica. Como consecuencia de dos eventos caóticos para México, como lo fueron la consumación de la independencia en 1821 y el inicio de la Guerra de Reforma en 1858 a 1861, se detuvo el anhelado progreso político, económico, tecnológico y militar de la recién fundada nación. Esto dio como resultado la necesidad de poblar zonas de baja o nula densidad demográfica. Por esto fue que se realizó la apertura a proyectos de colonización con inmigrantes europeos con el objetivo de que estos generen productividad, conocimientos y valores morales al pueblo de México. Para detallar el tema en este video, primero hablaremos un poco sobre algunos procesos de colonización que se dio en México. Se tomará en cuenta la relación de los pueblos africanos en México. Seguidamente expondremos el tema sobre las sociedades indígenas durante la colonización y occidentalización. Y finalmente mencionamos lo que es la representación de lo que es específicamente la colonización en México. Con respecto sobre el África Bandú en la colonización de México entre 1595 y 1640, para empezar, uno de los parecidos en lo que tristemente se comparte la historia africana como la mexicana es que en ambos lados del Atlántico los iberos no esperaron conocer los usos de los amerindios ni de los africanos para decidir que la suerte de toda esta gente era ser sus esclavos. Era suficiente que los pueblos descubiertos por ellos dieran alguna muestra de no comprender qué cosa era el Evangelio para hacer la guerra. Estas guerras pusieron un título de guerra justa. Ahora les contaremos un poco sobre cómo se fue destruyendo poco a poco la cultura indígena. Debido a la colonización y el hambre de poder de quienes conquistaron México, se comenzó a destruir poco a poco la cultura y la forma de vida de los pueblos indígenas. Destruyeron todo a su paso: templos, pinturas y patrimonios. Les arrebataron sus creencias, obligándolos a creer y adorar a un nuevo Dios con la imposición de la Iglesia Católica. Se llevaron sus piezas culturales y calendarios creados por los indígenas. También se puede mencionar que la forma de vida de los indígenas se regía por su cultura, por aquello que los identifica como sus ceremonias, sus creencias y sus actividades diarias dedicadas a la agricultura y al aprendizaje sobre lo que la tierra puede ofrecer. Estos no son materialistas ni buscan la aceptación de un colectivo. Se rendía culto a antiguos dioses como el del sol o la lluvia, y con el tiempo se empezó a dar un tipo de guía espiritual. Por otro lado, en México, la imagen del indio es en cada momento histórico modelada a través de las distintas formas del discurso público que predominan en cada uno de los periodos. Surge la necesidad de adaptar al indígena a la mentalidad dominante, crear un indio aceptable, asumible, y que éste cumpla con el papel que se le ha asignado en el ideal de nación. El papel que se otorga al indígena en el proyecto nacional van cambiando durante el tiempo.
Entre los inmigrantes que llegaron a México se encontraban franceses de compañías colonizadoras con finalidades agrícolas. Otro de los grupos de inmigrantes son aquellos que venían con intereses comerciales, de minería o de ámbitos más humanos. Finalmente había Para quienes finalizar tenían este aficiones video podemos diferentes, observar como que la artesanos, colonización pequeños española en México comerciantes, no tuvo ninguna técnicos compasión ni profesionales preferencia y con los hasta originarios del pueblo debido al muchos de trato ellos con la recibido idea de y a la colonización. etiqueta de Algunos esclavos de que les estos inmigrantes colocaron. dejaron testimonio de sus Además, viajes a como México. pudimos observar Uno durante de esta ellos era el explicación, francés Mathieu los de derechos y Bussy, creencias de quien se estos vio indígenas atraído por las también se condiciones veían sociales de afectados, México, e poco a incluso poco, llegó a por opinar los sobre política españoles, mexicana. porque querían eliminar todo Además, aquello que les Karl identificara Christian como Sartorius, indígenas de origen mexicanos, germano, para así poder describió llegar con costumbres sus y ideas formas de vida europeas. desde un punto de vista analítico. Afirmaba que su obra no era un libro de viajes ni de relaciones geográficas o de historia natural de México, sino un cuadro de estampas del país. Por otro lado, Edward Mullingford escribió un estudio científico de las condiciones generales de la República Mexicana. Expresó además el deseo de que su obra contribuya, aunque solo sea en pequeña medida, a difundir entre el público alemán un conocimiento más amplio y exacto sobre este estado libre, digno de un interés no menor al de cualquier otro del Nuevo Mundo. Y por último, aunque no debe considerarse como inmigrante, pero sí como residente por un periodo corto, el austriaco Karl Bartholomäus Heller. Su intención fue resaltar el encanto de la naturaleza fértil y exuberante, además de las peculiaridades culturales de las sociedades halladas, expresadas como una mezcla de sentimientos. Además, conoció el intento colonizador de Sartorius.